Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Lucas capítulo 12, del 41 al 48, el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, amén. Como ayer estuvimos hablando el mini mensaje del siervo vigilante, ¿no? Al que hace las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que tenemos que estar atentos, velando, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora lo compara con este siervo infiel, ¿no? Entonces Pedro le pregunta, ¿nos dijiste de la parábola del siervo vigilante a todos o solo a nosotros, ¿no? Entonces Jesús le preguntó, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿No? ¿Quién de ustedes va a ser como este servidor vigilante que va a estar haciendo la voluntad de Dios todos los días de su vida, atentos hasta cuando regrese nuestro Señor Jesús para poder abrir la puerta, ¿no? ¿Quién de ustedes será, no? ¿No? El cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración, ¿no? ¿Quién de ustedes es digno de que el Señor los ponga, ¿no? Como el mayordomo fiel y prudente, ¿no? Le pregunta, ¿no? Y le dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces Jesús dice, bienaventurado a las personas que están atentos a las cosas de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Velando, ¿no? Esperando la venida de nuestro Señor Jesús, porque dice, ¿no? Que el Señor, bienaventurado que el Señor lo encuentre haciendo así, velando, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Leyendo la Biblia, ¿no? Entonces dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces Dios no, ya viene nuestra recompensa con nuestro Señor Jesús del cielo, ¿no? Él nos va a poner sobre todos sus bienes, ¿no? Y dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, ¿no? Entonces dice, el Señor Jesús dice, no, porque no sé, Jesús está demorando, ¿no? Pero él no se demora, sino Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, ¿no? Que tú y yo prediquemos el Evangelio para que todo el mundo confiese sus pecados y venga a nuestro Señor Jesús y le siga y no se pierda. No vaya al infierno, ¿no? Y vaya a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pero como está demorando, ¿no? Por eso siempre Dios nos dice, ¿no? En las cartas que Pablo escribe a las iglesias, ¿no? Nos dice siempre, ¿no? Velad, ¿no? El que perseverad, dice, ¿no? El que persevere hasta el final, ese va a llegar a la gloria de Dios, ¿no? Ese va a estar en la presencia de Dios. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que vigilar, tenemos que hacer la voluntad de Dios hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último día en que venga nuestro Señor Jesús, ¿no? Que no sabemos cuándo es, ¿no? Porque si decimos, oh, pucha, que se está demorando Jesús, ¿no? Entonces voy a hacer un pecadito por aquí, voy a hacer esta cosita, voy a divertirme un ratito, ¿no? El próximo mes lo sigo con fuerza Jesús, ¿no? O el próximo año, ¿no? Yo sé que no viene en este año, vendrá acá 5, 10 años, ¿no? O acá un año, ¿no? Entonces estamos planeando así en nuestro corazón, ¿no? Y regresamos al pecado. Regresamos de donde Jesús nos sacó, de donde Dios nos sacó, ¿no? Regresamos al charco, ¿no? Entonces Él dice, ¿no? Porque, porque Dios conoce nuestros corazones y la gente piensa así. Nosotros como seres humanos pensamos así. Oh, no voy a hacer esto, mañana me arrepiento, ¿no? No como estamos acostumbrados por muchas religiones que nos han acostumbrado así, ¿no? Haz tus cosas y después al fin de semana te arrepientes. Te limpias de tus pecados. Y de nuevo haces tus cositas y así. Es una rutina, una religión, ¿no? Pero Dios no quiere eso, ¿no? Entonces dice, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, ¿no? Hacer las cosas malas, ¿no? Ah, después me arrepiento, ¿no? Pero dice, porque no sabemos la hora ni el día que va a venir nuestro Señor Jesús por nosotros. Por eso Él dice, velad, estar atentos, haz la voluntad de Dios todos los días, hasta el último día de tu vida, ¿no?
porque tú no sabes a la hora que voy a venir yo, ¿no? Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a salvación, ¿no? Dice, ¿no? Él estamos en el cuerpo, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pues dice que Él te quiere caliente o frío, ¿no? Frío no va a haber porque todo el mundo va a ser predicado el Evangelio, pero Él te quiere caliente, no te quiere tibio, porque dice que te vomitará, ¿no? Eres parte de los hijos de Dios, parte de la gente de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo que estás adentro, te va a vomitar y te va a castigar más a ti, porque tú sabías la voluntad de Dios. Tú sabías que tenías que velar y esperar y no lo hiciste. Te descuidaste por complacer este cuerpo carnal, ¿entiendes? Entonces, Él nos dice, a los que han dado vida eterna, a los que tienen el Espíritu, o sea, a los que Dios ha escogido, dice, se le va a pedir más. A los que se le da más, se le pide más. Pero a la gente pecadora que no supo de nuestro Señor Jesús, no supo la voluntad de Dios, no leyó su Biblia, van a ser castigados, pero no mucho. A los que son castigados más terriblemente son a los que supieron de la palabra de Dios. Porque van a mirar, cuando estén en el lago de fuego, en el infierno, van a mirar los ángeles y a nuestro Señor Jesús en el cielo. Y ellos quemándose, sufriendo, ¿no? Entonces dice, ¿no? Sigamos, dice. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, tú y yo, hermanos, Dios no está hablando a ti y a mí, que conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Porque hemos leído la Biblia, estamos leyendo la Biblia, ¿no? No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no? Si nosotros sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos, hermanos, es peor para nosotros, ¿no? Mejor nos hubiese dado no conocer a nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero de todas maneras te va hacia el infierno, ¿entiendes? ¿No? Entonces, hermanos, dice, recibirá muchos azotes, ¿no? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A ti, a mi hermano. Nos han confiado a nuestro Señor Jesús, a la palabra de Dios, que tenemos que compartirla. Tenemos que ganar más almas. Dios nos ha dado talentos y tenemos que hacer más talentos. O sea, si Dios te ha dado la habilidad en ciertas cosas, tienes que usar esas cosas que Dios te ha dado habilidad para compartir la palabra, de repente enseñando la palabra, de repente ayudando aquí, de repente ayudando al prójimo, ¿no? De muchas maneras Dios te ha creado a ti y a mí para usarnos para su gloria, ¿entiendes? Entonces, a ti y a mí que hemos venido a nuestro Señor Jesús, ¿no? Tú que estás escuchando, hermano, amigo, que somos creyentes en nuestro Señor Jesús, tenemos que estar aquí agarrados de la palabra de Dios. Y sabemos la voluntad de Dios y tenemos que hacerla. Porque si no la haces, te descuidas, dices, oh, de Jesús va a demorar, en este año no viene, ¿no? Va a venir de repente en 2 años y te descuidas y regresas al pecado. No vas a tener tiempo de regresar a los caminos del Señor porque Él va a venir así, en la noche que no esperas, en el día que no esperas, en la hora, ¿no? Entonces nos te está advirtiendo. Tenemos que estar viviendo todos los días de tu vida como si fuese el último día en este mundo, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, trabajando para Dios, compartiendo la palabra, amando al prójimo como nosotros mismos, amando a nuestros enemigos, orando por ellos, compartiendo la palabra, ¿no? Porque tenemos, como siempre digo, tenemos el ticket a la vida eterna. Hay que compartir ese ticket, que es nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios, con todo el mundo, para que ellos vengan también a su Biblia y se agarren de la Biblia y Dios pueda darle su espíritu y Dios mismo los lleva a ellos también al cielo, ¿no? Porque si ellos escuchan y de lejitos, ok, yo voy a escuchar una vez a la semana, una vez al año, ese no es el camino. Tienes que compartir de la manera que estamos acá compartiendo, ¿no? Que el camino al cielo es leyendo la Biblia todos los días de tu vida, ¿no? Y de esa manera Dios te va a dar su espíritu, Dios se va a revelar a ti, te vas a saber cuál es su voluntad y te va a ayudar a hacer su voluntad. Ese es el camino al cielo, hermanos. ¿Ok? Entonces el mensaje de hoy hay que ser como ese siervo vigilante de ayer que escuchamos el mini mensaje y no como este siervo infiel que porque su señor demoraba, regresó al pecado, regresó al barro. Entonces no hay que hacer así, hermanos. Hay que estar siempre vigilando, siempre siendo ese siervo prudente y fiel, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Dios los bendiga, mi hermano.